Éxodos 25, versículo 8, dice Dios hablando a Moisés: hacedme un santuario para que yo habite en medio de mi pueblo. Y la palabra para santuario es el Mikdash, y esta palabra Mikdash tiene que ver mucho con la presencia de Dios y menos con la estructura. En el próximo versículo la palabra va a ser Mishkan, que va a tener mucho que ver con la estructura y menos con la presencia. Pero me encanta esta palabra porque esta palabra es movimiento, es dinámico. Y encontramos que el Mikdash, la presencia de Dios, no le tiene miedo a la oscuridad, invade la oscuridad. En Ezequiel capítulo 11, versículo 16 dice que yo me iré, los voy a enviar a todos ustedes. Y déjame decir, le está hablando al pueblo de Israel, que le había fallado, que habían entrado en idolatría, habían hecho un sinnúmero de cosas. Y a pesar de eso, Dios dice: yo los voy a poner en exilio, voy a disciplinarlos, los voy a enviar a exilio, pero yo me voy a ir con ustedes como un pequeño Mikdash. O sea, mi presencia se va a ir con ustedes en medio de la oscuridad, en medio del lugar donde van a estar. Es dinámico, se mueve, es constantemente moviéndose. En el Nuevo Testamento encontramos el Mikdash y lo encontramos en el primer capítulo de Juan, cuando Jesús dice que y vimos su gloria como unigénito del Hijo de Dios. Realmente es Juan el que dice eso. Y Jesús se está moviendo constantemente, entrando en la oscuridad de personas, buscándolos, alcanzándolos, sanando de sus problemas de salud, inclusive perdonando sus pecados y dando una presencia de calidad, y los abraza y les habla y es tan cercano, tan íntimo con ellos. Y me encanta este versículo de la Biblia porque nos habla de la cercanía de Dios en medio de nuestra oscuridad. Y yo quiero decirte, hay muchas personas, y yo he conocido muchas personas que me han dicho: no, Dios no me quiere porque yo he pecado, he hecho cosas tan malas, o tengo un carácter, o tengo que cambiar antes de llegar a Dios, o tengo que hacer cosas para que entonces Dios me acepte. Y todas estas distorsiones de Dios que realmente han estado presentes en millones de personas. ¿Cuántas personas no han llegado a Dios porque ellos piensan que Dios está como un juez severo, buscando su pecado, tratando de señalarlo y decir: aquí va, voy a castigarte? Pareciera ser el Dios de las caricaturas, ¿no? Que cuando la caricatura comete algún error, un relámpago sale de allá y lo quema completamente, ¿no? Y ese no es el Dios de la Biblia. Y cierto, hay muchas iglesias, quizás en la iglesia que tú creciste, o muchas religiones que presentan un Dios severo, con un Dios que constantemente está buscando tu momento de caída para hacerte sentir culpable, que no sirves para nada, que por qué estás haciendo eso. Y tiene sentido de que de pronto te rindas completamente y no quieras más. Y tantas personas se han ido de la iglesia o no llegan a la iglesia por causa de esta distorsión, esta imagen, esta experiencia que tienen de Dios. Y muchas veces la iglesia no ayuda porque la iglesia presenta la misma imagen, constantemente buscando quién pecó, condenando, juzgando, en vez de amar, redimir, sanar, salvar por la gracia de Cristo Jesús y a través de Cristo Jesús. Así que entiendo que camines, entiendo que te vayas, entiendo que te sientas indiferente. Pero yo quiero decirte que aquí la Biblia nos está diciendo: yo estoy presente en medio de oscuridad y yo quiero que mi presencia habite en medio de ustedes. Y me encanta porque dice que le dice a Moisés, constrúyeme un santuario, un Mikdash, para que yo habite en medio de mi gente. Y cuando tú piensas a pensar cómo Dios habitó en medio de su gente,
El pueblo de Israel, cuando tuvo su campamento, el santuario estaba en el mismo medio, el tabernáculo, ¿no? En el mismo medio, y alrededor del tabernáculo estaba todo ese campamento de Israel. Y Israel vivía su vida diaria en la presencia de Dios. Eso implica que ellos adoraban en la presencia de Dios, ellos comían en la presencia de Dios, se lavaban la boca en la presencia de Dios, discutían, tenían sus argumentos como esposo y esposo, o el niño estaba terrible ese día. Ellos hacían todo en la presencia de Dios, inclusive pecaban en la presencia de Dios. Y yo siempre me pregunté por qué. Porque solamente en la presencia de Dios es donde la verdadera transformación ocurre. No fuera. Es solamente en la presencia de Dios. Por eso Jesús inclusive nos dice en varias, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y cansados. Venid a mí todos los que estén en oscuridad, todos los que estén en pecado, todos los que estén luchando, vengan, descansen en mis brazos. Porque solamente en la presencia de Jesús es donde la verdadera transformación ocurre en nuestra vida. No podemos, hay muchos que tratamos de arreglarnos para entonces llegar a donde está Jesús. Y Jesús dice, no. Ven tal y como estás. Ven con todo lo que tienes. Inclusive a medida que nos acercamos a la presencia de Jesús, vamos a notar más nuestro pecado, más nuestro mal carácter, más nuestras luchas. Y Él nos dice, tranquilo, ahí es donde yo te quiero. Porque ahí es donde yo puedo transformarte. En mi presencia yo puedo transformarte en formas que tú no te imaginas. Ese es el Dios que es dinámico. Su presencia es dinámica, es invasiva, es transformadora. Porque realmente el caso es que Dios está a favor de ti y está haciendo todo lo posible por traerte cerca. Les doy un pequeño ejemplo. Israel había pecado. Ellos inclusive habían quebrantado la ley. Moisés había tirado las tablas de la ley al piso, se habían roto completamente. Así que Dios le dice a Moisés, ven de nuevo, porque Moisés empieza a interceder por el pueblo. Y Dios dice, ok, ven otra vez. Si Moisés se le ocurre decir a Dios, Dios, ¿puedo ver tu rostro? Y Dios le dice, mira, ningún ser humano puede ver mi rostro y vivir, pero ven. Y escóndete en esta piedra, y a través de esta hendidura tú vas a mirar, y cuando yo pase, y voy a poner mi mano sobre esa hendidura, y cuando pase mirarás y entonces verás. Y de pronto, cuando Moisés ve a Dios pasar, la expresión es Jehová, grande misericordia, lento para la ira, grande misericordia en verdad. Y a la verdad del caso es que a pesar de la situación que Israel se había puesto, esta situación de un pecado tan y tan grande como las que ellos habían cometido, Dios estaba dispuesto a amarlos. Porque en su presencia Él puede transformar. ¿Ve? Y la imagen que quiero que tú pongas en tu mente es la siguiente. Imagínate un feto. Un feto. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, imagínate un feto, ¿no? Un feto es totalmente vulnerable. Totalmente vulnerable. Imagínate, nosotros somos ese feto y Dios nos toma en sus brazos y nos lleva cerca de su calor. Y nos da ese calorcito, nos da esa protección. Y esa experiencia de estar cerca de Él comienza a transformar nuestra vida. Pero muchos queremos tratar de obedecer a Dios, tratar de hacer cosas buenas para que Dios nos acepte. Y hemos convertido, y la religión realmente, hemos convertido la religión en una religión que nos divide, porque si la religión se trata de yo tratar de hacer lo mejor que puedo para que Dios en algún momento me acepte y yo pueda ir, entonces todos estamos perdidos. Pero eso no fue lo que hizo Dios. La palabra nos dice a través de Pablo que mientras éramos pecadores, Dios envió a su Hijo. Dios estrechó sus manos y nos alcanzó a ese feto y nos trajo cerca de su presencia para que podamos ser protegidos, amados y cuidados por su compasión y su amor.
Él sabe que tú fallas, Él sabe que tú pecas, Él sabe que tú cometes decisiones que son muchas veces no las mejores. Él entiende todo eso y no los excusa. Él no te quiere dejar ahí, porque dejarte ahí significa que vas a seguir sufriendo. No, Él quiere traerte cerca porque en su presencia su amor te transforma, su compasión te hace nuevo. Y comienzas a mirar a la humanidad de una forma diferente, comienzas a mirar a personas de una forma diferente, comienzas a mirar a personas y los amas en vez de rechazarlos, en vez de empujarlos o tener cierto prejuicio en contra de ellos. No, comienzas a amar como Dios ama, porque sabes de dónde Dios te ha sacado, porque sabes cómo Él te ha amado, porque sabes dónde Él se metió para sacarte. Así tú empiezas a amar a otras personas. Ese es nuestro Dios, el que ve tu oscuridad y su presencia dinámica invade y entonces te invita a vivir en su presencia, porque ahí es donde te transforma. Ahí es donde te transforma. ¿Qué tal? ¿Le quieres dar una oportunidad?